versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de mis amados hermanos, Señor, aquí presentes. Bendice tu palabra, Señor, en mi vida también, Señor. Padre, no importa en qué etapa, en qué fase estamos de crecimiento espiritual, por muy maduro que estemos, por muy no maduro que estemos, Señor, de igual manera, todos y cada uno de tus hijos te necesitamos, Señor, porque dependemos de ti, Señor, porque apartados de ti, Señor, nada podemos hacer, Dios. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, conforme a tu voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos? Fases de desarrollo o crecimiento espiritual. Este pasaje que acabamos de leer recalca el propósito de toda la carta. Está recalcando el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Y si nosotros queremos saber el propósito por el cual Juan escribió esta carta, nosotros lo vamos a encontrar en Primera de Juan 15:13. Y este es uno de los propósitos por el cual Juan escribió esta carta. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis, aquí está el propósito, que tenéis vida eterna, para que tengan la certidumbre, la certeza, la seguridad que tienen vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual Juan escribe. Y otro de los propósitos lo encontramos en 1:4 de la misma carta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, pleno en Cristo. Así que el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, puso este párrafo aquí para dar seguridad, para dar consuelo a los lectores de que eran y son verdaderos hijos de Dios, a diferencia de los falsos maestros y falsos creyentes, de los falsos hermanos que estaban amenazando en el tiempo de Juan a la iglesia, de los falsos maestros, falsos hermanos, falsos creyentes que también amenazan a la iglesia de Cristo el día de hoy. Esta seguridad y consuelo viene a través de pruebas doctrinales y prácticas, de la cual hemos estado hablando a través del estudio de la carta de Juan. Juan ya ha presentado la prueba acerca de creer en Cristo
de reconocer nuestro pecado y las pruebas de la obediencia, las pruebas del amor hacia Dios, y de esa manera confirmar así la autenticidad de la salvación de sus lectores. Entre los creyentes que leerían esta carta no estaban ni están hoy en el presente en igual etapa de madurez espiritual. Hay algunos creyentes que están en una etapa ya muy, digamos, avanzada, otros que apenas están comenzando la carrera, otros ya van por la mitad, algunos ya están por finalizar la carrera y han guardado la fe, como el apóstol Pablo hablaba. Sin embargo, algunos son bebés espirituales, mientras que otros son adultos espirituales. Algunos están en el vientre todavía no han nacido de nuevo, están por nacer, y oramos al Señor que así sea, que obre en sus vidas para su salvación, para su nuevo nacimiento. Dios, lejos esté de Dios, que no sea la voluntad de Dios en que sean abortivos y que vayan a salir reprobados. Entonces, una esencia de la vida es el crecimiento. Esto es tanto en el ámbito físico, tanto en lo espiritual. Así como las semillas crecen hasta convertirse en plantas maduras, y los bebés crecen hasta llegar a adultos maduros, así también los nuevos cristianos deben de crecer a la semejanza de Cristo, a la semejanza de su Salvador, de su Señor, de su Dios. Cuando el crecimiento se ve obstaculizado en la esfera de lo físico, ya sea por desnutrición, ya sea por una enfermedad, ya sea por defectos de nacimiento, los resultados pueden ser trágicos. Pero aún más, ha de ser una tragedia aún mayor cuando los creyentes no crecen ni maduran espiritualmente. Esa es una verdadera tragedia. Al hablar del crecimiento espiritual, es importante que nosotros examinemos varios conceptos erróneos que con mucho cuidado debemos evitar. Conceptos erróneos del crecimiento espiritual, lo que no es haber crecido espiritualmente, y debemos evitarlo. Debemos evitar caer en este error. Primero, el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? En que el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. Cuando los pecadores confían en la obra expiatoria de Jesucristo, ellos inmediatamente les es imputada la justicia divina. Inmediatamente. Entonces, todos los creyentes son justos delante de Dios, no por su justicia propia, pero por la justicia de Cristo, que fue imputada a sus vidas. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación y redención.
Primera de Corintios 1:30, si no me equivoco, ese es el orden. O si me puede ayudar el hermano en la pantalla. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría es primero, justificación, santificación y redención. Lo encontramos también en 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Filipenses 3:9 también encontramos esta verdad. Filipenses 3:9 dice que y ser hallado en él, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en la gracia delante de Dios, porque la obra, cuando los pecadores confían en la obra expiatoria de Jesucristo, inmediatamente se les es imputada la justicia divina. Es decir, en el momento de la conversión, al pecador se le concede o se le aplica el propio sacrificio de Cristo por el pecado a ese creyente. Se le acredita la justicia de Cristo a fin de que la ira de Dios se aparte y todos los pecados son perdonados y el creyente es aceptado por Dios en Cristo Jesús. Esta posición en la cual el creyente está es fija, es una posición irrevocable, es una posición que es para siempre, para siempre. En segundo, el crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios por los creyentes. No afecta el amor de Dios por el creyente. Él no ama más a los santos o a los creyentes que son más maduros en la fe que aquellos que apenas están comenzando su carrera. No. La razón del amor de Cristo, de Dios, se basa en el mérito, no en el mérito individual de alguna persona, sino que Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Por igual, Cristo nos amó y se entregó. Romanos 5:8. El Señor ama perfectamente a los santos elegidos. Incluso se recuerda la noche cuando de la crucifixión del Señor, los apóstoles en ese momento demostraron inmadurez, orgullo, ¿no? En ese momento se pusieron a debatir cuál de ellos o qué posición iba a tocarles a cada uno. ¿Se recuerdan? Eso lo vemos en los evangelios. ¿Cuál sería más grande en el reino de Dios? Siendo insensibles al Señor que estaba a punto de ir a la cruz. Sin embargo, Juan en su evangelio escribe que en medio de su peor comportamiento de ellos, el Señor siguió amándolos y siguió amándolos hasta el fin.
en Juan 13:1. Es decir, hasta la perfección, a lo máximo de su amor. Nos amó hasta el fin. Así que el crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios por los creyentes. Tercero, el crecimiento espiritual no se mide por el calendario. Hebreos 5:11 dice: que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que no se miden por calendario. No es extraño que quienes han sido creyentes durante muchos años a menudo son menos maduros que incluso creyentes que llevan menos tiempo en la fe. Eso puede ser el resultado del estudio inadecuado o de la instrucción de la palabra de Dios. Puede ser por desobediencia carnal, ¿no?, y aplicación infiel de la sana doctrina o de la palabra de Dios. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica que los creyentes tengan. Algunos cristianos poseen una cantidad adecuada e incluso excepcional de conocimiento bíblico y teológico, y sin embargo, espiritualmente son muy inmaduros. Esa es una situación peligrosa en la cual pueden estar, porque mientras más información bíblica una persona reciba y no la aplique a sus vidas, es más engañada. Llega a estar, en cuanto a su propia condición espiritual, muy engañada. Que el mismo sol que derrite la vela, el mismo sol endurece el barro. Eso fue lo que les pasó a los fariseos. Ellos tenían entendimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, de una manera muy superficial, intelectual, solamente. Eran legalistas y eso impidió su crecimiento espiritual, y eso es lo que impide el crecimiento espiritual de muchos, la falta de aplicación de ese conocimiento. En quinto lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad ministerial. Algunos de los más ocupados en la iglesia son inmaduros. Incluso prominentes líderes espirituales pueden mostrar una terrible falta de sabiduría bíblica. El éxito, el nivel de influencia, la dirección de una gran organización o la generación de mucho apoyo económico no es indicador de verdadera madurez espiritual. Es más, a veces lo contrario. Para Pablo, la debilidad, el sufrimiento, la persecución, la pobreza fueron las verdaderas señales de madurez en el Señor. Lea conmigo Filipenses 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso es madurez. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En sexto, el crecimiento espiritual no es místico, no es sentimental o psicológico o experiencia emocional. Más bien, al igual que el crecimiento físico resulta del proceso de consumir alimento, esto es en el ámbito físico, así también en el crecimiento espiritual resulta del proceso de asimilar la verdad de Dios, o sea, su palabra, creerla y aplicarla a nuestras vidas. No es el hecho de que me tumbe al piso o que comience a hablar en lenguas o jerigonzas, el hecho que me hace más espiritual. No, es la palabra de Dios al creerla y al aplicarla. Jesús, al responder a la tentación de Satanás, Jesús citó las palabras del Antiguo Testamento de Moisés, tomadas de Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las cartas de Pablo definen así el crecimiento espiritual: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la palabra. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Prosiguiendo a la meta. Filipenses 3:14. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Y siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. Además, Pedro mandó en 1 Pedro 2:2 que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, con este fin, Juan comenzó esta sección que es clave en la vida cristiana. Comienza con una reafirmación general, ofreciendo seguridad específica a los que se encontraban en cada fase de crecimiento espiritual. Los distingue como niños, como jóvenes y padres. Ahora, cuando Juan escribe en el versículo 12, os escribo a vosotros, aquí está haciendo una referencia en general. Os escribo a vosotros, hijitos. Está haciendo una referencia a todos los creyentes. Y cuando dice os escribo a vosotros, es decir, pueden llegar a olvidarse de las palabras, como diciendo, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Yo os escribo a vosotros, y deben de prestar atención, porque él le llama hijitos. Hijitos. Juan ya está en una edad avanzada,
Él ya ha pasado por muchas experiencias, ha llegado a una madurez, y él llama, y vemos aquí el corazón del apóstol, que les llama hijitos, hijitos. Vemos su corazón pastoral. Y esta palabra hijitos tiene un sentido general. Aquí Juan todavía no se está refiriendo a los tres grupos por edades, hijitos, padres y jóvenes, no. Juan habla en primer lugar a todos los lectores, y luego él habla a los padres, a los jóvenes y a los niños. A las personas a quienes Juan les escribe eran creyentes. Lo vimos en el propósito por el que les escribe. Y que sus pecados han sido perdonados. Él está escribiendo a creyentes perdonados. En este versículo y en los siguientes, el apóstol 6 veces escribe esta frase que se repite: os escribo o os he escrito. Y esto con el fin de afirmar enfáticamente que este mensaje estaba limitado a sus lectores, los únicos que eran de verdad parte de la familia de Dios, porque solamente ellos son los que pueden, en el poder de Dios por su espíritu, crecer espiritualmente. Un incrédulo no puede crecer, no tiene la manera ni está capacitado para crecer espiritualmente. Pero el creyente está llamado a crecer. La palabra traducida hijitos es de la palabra griega teknia, significa nacidos, y habla de descendencia en un sentido general, sin relación con edad. Se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes como hijitos de Dios. Estas palabras Jesús las usó en Juan 13:33, cuando les llama a sus discípulos hijitos. Juan la usa aquí 6 veces en su carta, y Pablo la usa para dirigirse a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, en la carta a los Gálatas. Y mediante el uso de este término, el apóstol se estaba dirigiendo a todos los que formaban parte del verdadero linaje de Dios, en cualquier nivel de madurez espiritual en que estuvieran. A esos son los que se dirige, hijitos. Y Juan centra su atención en todos aquellos que lamentan su condición pecaminosa, que han confiado en Jesucristo como único Señor y Salvador, que tienen sus vidas transformadas por el Espíritu, que viven en obediencia a la palabra de Dios y demuestran su amor sincero unos por otros. Así que Juan dice: os he escrito, hijitos, os escribo, hijitos, porque vuestros pecados, dice, os han sido perdonados. Vuestros pecados han sido perdonados. Él establece claramente que todos los creyentes, sin importar dónde se encuentren en el crecimiento espiritual continuo, han sido perdonados de todos sus pecados. Dios perdona los pecados una vez y para siempre. Los pecados han sido, son y permanecen perdonados para siempre. Es más,
Esta verdad es básica para la misión evangelística de la iglesia. Jesús indicó a sus apóstoles en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Pedro declaró a Cornelio y sus compañeros dan testimonio, o sea, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Solo en Jesucristo el hombre puede encontrar el perdón de sus pecados, porque solo Cristo se entregó y su sacrificio fue perfecto, y su Padre se complació en ese sacrificio, en la remisión, en el pago por nuestros pecados. Pablo atestiguó que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en Efesios 1:7. Y por supuesto, esta gran realidad del perdón de pecados no era algo novedoso en el Nuevo Testamento, sino que estaba firmemente arraigado en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado. Y ahora este perdón de pecados es por su nombre, por su nombre. Y esta expresión se refiere a la gloria de Dios, que es la razón principal. Todo lo que Él realiza, todo lo que Dios realiza, lo hace para la gloria de su nombre. Dios perdona a los pecadores debido a que le complace glorificar su nombre por medio de la manifestación de su sobreabundante gracia, misericordia y poder. Porque de esa manera aquellos a quienes se les ha concedido el don del perdón, los creyentes siempre se levantarán en alabanza y magnificación hacia ese Dios. Sin embargo, mientras estén en la tierra, se hallarán en distintas etapas de crecimiento, características distintivas de crecimiento espiritual, que son las que el apóstol describe aquí. Y él comienza en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y esto mismo él lo repite en el versículo 14, en la primera parte. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora Juan, cuando se refiere a padres, no se está refiriendo específicamente a los padres de, digamos, la congregación, como aquí que hoy se está celebrando el Día del Padre, no, sino que a los que han llegado a una etapa, a una fase de madurez espiritual. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Habéis conocido al que es desde el principio.
Esta etapa de crecimiento espiritual es cuando los creyentes no solo entienden la doctrina de manera intelectual, sino que han llegado a conocer íntimamente. Esta palabra conocer, ginoska, habla de asimilación de conocimiento, de llegar a saber, a conocer a ese Dios, al que es Dios, al que es la fuente de la verdad y el objeto de su adoración y alabanza. Es ahí donde ese crecimiento se produce, en la fuente, en el conocimiento del Dios verdadero. Juan afirma esta realidad tanto en los versículos 13 y 14 como lo leímos, a los que se refiere como padres espirituales, porque estos han meditado en la palabra de Dios y la han disfrutado, la han saboreado, la han aplicado a sus vidas. Y no solamente eso, pero la han enseñado. Un ejemplo de eso lo vemos en Josué 1:8. Josué 1:8 y en Salmos 1:2. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la madurez de cual se refiere el apóstol Juan cuando les llama a los padres, porque han llegado a esta fase de madurez. Salmos 1:2 dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Encuentran un deleite, una delicia en la palabra de Dios, y todo el día, todos los días, está su meditación en ese libro, en las profundidades del carácter de Dios, hasta el punto en que anhelan obtener un hondo conocimiento de Él y adorarlo íntimamente por medio de su vida práctica, de su vivencia de esa palabra. Solo ahora esa relación es mucho más plena y rica, porque está totalmente informada por la comprensión de la doctrina bíblica y se encuentra vinculada a ella. O sea, no es como Job había dicho: de oídas te había oído. No, él lo había conocido de una manera, pero lo llegó a conocer de una manera más plena. Ahora mis ojos te ven. Ahora es una realidad mucho más pesada en mi vida. Ahora lo comprendo y entiendo y puedo esperar en ese Dios, no importa por lo que esté pasando, porque yo sé que estoy en las manos de Dios y nadie me va a arrebatar de Él, porque entiendo que Él tiene propósitos que, aunque yo no lo entiendo, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos, pero yo confío en ese Dios.
mi confianza está en Él. Eso fue lo que dijo Job a través de experimentar graves sufrimientos. Job llegó a este profundo conocimiento de Dios. Él lo afirmó, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En el 42:6, porque pensaba que te conocía, pero ahora que te conozco, me aborrezco por todos mis pensamientos, por todo lo que mi incredulidad hacia ti. Entonces, por lo cual se lamenta realmente de su punto de vista incompleto e inmaduro de Dios. Eso era por lo que el apóstol Pablo oraba por los filipenses, que su conocimiento abundara aún más. La única manera en que los creyentes pueden progresar en este crecimiento espiritual continuo, de niños a jóvenes y a padres, es a través de la aplicación transformadora de vida de la palabra de Dios en sus vidas. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley. Había preparado su corazón para inquirir la ley, para estudiarla, la ley de Jehová, y para cumplirla, o sea, aplicarla a su vida, y para enseñarla en Israel, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces esta madurez viene cuando nosotros nos deleitamos, cuando la palabra es nuestra delicia, cuando queremos profundizar más en esa palabra, pero no solamente quedarnos ahí en ese conocimiento, pero aplicarla a nuestras vidas. Y después de haber aplicado la palabra en nuestras vidas, enseñarla. A leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la verdad de la Biblia en toda situación. Los cristianos son transformados a la imagen de Dios. Y de esa manera están creciendo por el poder del Espíritu, que tienen esa palabra, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, como una espada, como dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu, y de ellas están llenando sus vidas, y la palabra de Cristo mora en abundancia en ellos, Colosenses 3:16, y están atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día aclarezca y el lucero de la mañana aparezca, resplandezca en sus corazones. Ese es el cristiano maduro. Juan apela a los padres, dijimos, a los que han llegado a una fase espiritual, de crecimiento espiritual. A ellos apela
Porque y dice padres, porque esta presupone la existencia de hijos, puesto que ellos han obtenido conocimiento espiritual de parte de Jesucristo y acerca de Jesucristo. Con el correr del tiempo, ellos han llegado a conocer a aquel que es desde el principio. Tienen un conocimiento íntimo de la revelación de Dios en Jesucristo. Saben cómo conducirse en sus vidas. Por tanto, la comunidad cristiana, la comunidad de creyentes, espera liderazgo de parte de los padres espirituales, y estos a su vez deben cuidar a sus hijos espirituales. Ellos son responsables de pasar la antorcha de la luz del Evangelio a la próxima generación. Los padres espirituales, los que han llegado a esa madurez, a esta fase de madurez. Es triste que en la iglesia de hoy haya escasez de madurez en la iglesia. Mucha inmadurez en la iglesia. Y los creyentes andan de aquí para allá arrastrados por todo viento de doctrina, andan como ovejas sin pastor. Y después de ahí Juan sigue con los jóvenes. El versículo 13 en la segunda parte dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 14 también, en la segunda parte, dice: os escribo a vosotros jóvenes. Vuelve a repetir: porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Una vez más, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Damos gloria a Dios porque la iglesia está llena de jóvenes. Espiritual. Pero como Juan viene hablando, aquí el jóvenes se refiere a otra etapa de crecimiento espiritual. O sea que aquí puede tal vez haber un hombre ya a una edad avanzada, no decirle viejo, o puede haber un bebé, ¿no?, que en esa etapa espiritual ya es un padre, ¿no?, ya es alguien que ha alcanzado una madurez. Entonces el punto no está en la edad, sino en la fase de crecimiento espiritual. Esta etapa de crecimiento espiritual lleva a los creyentes a un énfasis en la revelación bíblica. Los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica. Vamos a leer unos pasajes. Hemos leído Salmos 1, 2, ya. Vamos a leer Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Ahora vamos a Hechos 17, 11. Estos jóvenes que han llegado a esta etapa de madurez espiritual, son como aquellos, los de Berea, que eran más sensibles y que escudriñaban la palabra para ver si eso era así. Su teología está en gran parte bien establecida y manifiestan un amor maduro por la verdad y un deseo de proclamarla y defenderla. Ellos saben que la palabra de Dios es tan cortante como una espada de doble filo, que penetra y que parte y que llega hasta las coyunturas. Pero estos que han llegado a esta etapa saben que debido a que la palabra de Dios permanece en ellos, ellos son fuertes en verdad doctrinal y no son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Ahí en Salmo 119, una vez más, en el versículo 99, dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahora vamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13 al 11. Efesios 4:13, perdón, al 16. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En consecuencia,
a que han llegado a esta etapa, son fuertes, dijimos, en doctrina espiritual, pero también en consecuencia a eso ya han vencido, dice, al maligno. Y después de todo, el énfasis principal que Satanás tiene no es en primera instancia llevarnos a pecar, porque eso dice Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso está en el creyente. Pero la estrategia principal de Satanás es desviarnos de la verdad, obrar a través de múltiples sistemas religiosos falsos para engañar y llevar a la condenación a la mayor parte de personas. Sin embargo, aquellos jóvenes espirituales en esta etapa de madurez se encuentran preparados por medio de su entendimiento de las Escrituras para mantenerse firmes contra estas maquinaciones engañosas, armados con la sana doctrina que les ha sido enseñada, y de esa manera pueden refutar el error y proteger de alguna manera la verdad. Esos son los jóvenes, la etapa de jóvenes espirituales. Y después Juan habla de los hijitos. Con eso cerramos en el versículo 13, la tercera parte, o al final del versículo 13 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y aquí esta palabra hijitos es diferente a la que nosotros encontramos en el versículo 12. Esta palabra es del griego paidia, a diferencia de tecnia que vimos en el versículo 12. Paidia denota más específicamente a los niños pequeños, los que aún están bajo instrucción paternal, ¿no? Son pequeños, estos hijitos son inmaduros, están en necesidad de instrucción, cuidado y guía. Podemos decir que son bebés en Cristo, los que apenas están conociendo al Señor. ¿Se recuerda, mi amado hermano, cuando usted recién conoció al Señor? Es una etapa muy hermosa, bella. Uno está totalmente enamorado de Dios, quiere proclamarlo a los cuatro vientos, y eso es de admirar en los nuevos convertidos, los nuevos creyentes. Pero muchas veces nuestra inmadurez nos hace que, en vez de alentarlos a que sigan así, no, ya se te va a pasar, eso me pasó a mí, y ya ves, ahora no. Por eso que el apóstol hablaba de que no dejemos enfriar que no nos olvidemos de nuestro primer amor. Así que estos hijitos espirituales y maduros que necesitan cuidado y guía son los que han conocido al Padre, lo han conocido del mismo modo que un bebé tiene poco más que un conocimiento básico de sus padres.
Así las características distintivas de los bebés en Cristo es que los consume su recién descubierta relación con Dios y Salvador, al que han llegado a conocer de una manera real. Pero no dejan de ser bebés. No tienen todavía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y si a estos bebés espirituales llegara un falso maestro y empezara a hablarle, a decirle falsas doctrinas, fácilmente se descarría. Y es por eso la labor de aquellos que ya han llegado a una madurez de padres, deben de tener el cuidado de estos pequeños. Con frecuencia estos también bebés o niños pequeños, hijitos espirituales, muchas veces ingenuamente se adhieren a maestros favoritos. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo reprendiendo a los corintios? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales?, les dijo. ¿No sois carnales? A los niños espirituales les falta discernimiento y son susceptibles a las seducciones de engañadores y a sus doctrinas herejes. Por eso Pablo advirtió a los efesios para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vaya conmigo a Hebreos 5:12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que esta etapa de niños o hijitos, esta etapa es una etapa hermosa, dijimos preciosa, que muchos quisieran quedar ahí, pero mis amados hermanos, estamos llamados a crecer. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes de haber conocido al Señor? Podemos decir 1 año,
Vamos a decir que eres hijo, hijito, eres un niño en Cristo, un bebé. Y está bien, ama al Señor, deleítate en Él, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que crecer, tienes que alimentarte seguir tomando tu leche espiritual, no adulterada. Y algo que me llama la atención en todo esto es que el alimento a cual se refiere para nuestro crecimiento es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que nos da el crecimiento. Ahora tienes 3 años en el Señor. Ya tienes que haber llegado a joven. Ya tienes que conocer, de tener una teología acerca de Dios clara. Ya tienes que estar practicando la palabra, poniéndola por obra, viviéndola en tu vida, creciendo en santidad, en oración, en tu comunión con Dios. Tu relación con Dios tiene que estar ya fuerte, afirmada. Ahora, si tú tienes más de 3 años para arriba, hermano, este texto es para nosotros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿En dónde estamos, mis amados hermanos, en nuestro crecimiento? Oremos a Dios para que Él obre en poder en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendita sea tu gracia, Señor, y tu misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos has hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Padre, según las riquezas de tu gracia, hemos sido adoptados, hechos hijos tuyos por medio de Jesucristo. Han sido, Señor, perdonados nuestros pecados y hemos sido llamados, Señor, a crecer. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente, Señor, tal vez nos hemos estancado. Señor, hemos sido descuidados. Señor, no hemos buscado, Señor, ese alimento como debiéramos. No te hemos amado, Señor, lo suficiente, porque no te hemos conocido, Dios, por tu palabra, Señor, cada vez más. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en la gracia, en el conocimiento, en santidad, Señor, en fe, en fortaleza, Señor, en entendimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos a crecer en amor, en misericordia, Señor, en mansedumbre, Señor, en humildad, Señor. A crecer, Dios, en todo aquel que es la cabeza, Cristo, Señor. A crecer conforme a su imagen, a su semejanza, Señor. Seas glorificado, Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.